la libertad de las comunicaciones y la privacidad de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, etcétera, etcétera, pues también el Código Penal protege a la familia como un bien jurídico fundamental de nuestra sociedad. Y eso tiene sus orígenes jurídicos en la propia Constitución Política de la República, en lo que para el efecto, dentro de otros artículos, regulan el artículo 47 y 49 del Código de la Constitución Política. Si me hacen favor, vamos a empezar con leer esos artículos, el 47 y el 49, si me hacen favor, de la Constitución Política. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable, el derecho de las personas de decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. El artículo 48 dijo también, licenciado, disculpe. Leamos el 48 y el 49 si me hace favor. Ok, muy bien. Unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. El artículo 49, el matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio, ministros de culto, facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y de igual forma, si me hacen favor, leamos el artículo 78, solo que ahora del Código Civil. El artículo 78 del Código Civil. El matrimonio es una institución social. El matrimonio es una institución social por la cual el hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en estos artículos, ustedes pueden darse cuenta cómo la Constitución Política de la República, para principiar, y también el Código Civil, regulan y protegen a la institución de la familia. Protegen a la institución de la familia, protegen la unión de hecho, protegen el matrimonio. Y le asignan al matrimonio como una institución social el fin de que se unen dos personas con el propósito de crear, educar y alimentar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces, de la misma manera que la Constitución Política garantiza la dignidad, también garantiza el derecho a tener una familia y que la familia esté segura. Por eso el Código Penal va a aparecer con varios delitos que tienen que ver con sancionar a las personas que atenten contra esa seguridad jurídica de la familia, de que atenten contra el matrimonio, de que atenten contra los hijos, de que atenten contra el Estado civil, y les asigna una pena por realizar esas acciones para evitar que los mismos ocurran. Veía yo, digamos, por la etapa en que vamos ahorita en este curso y por los delitos que estamos viendo, cómo ya en una o dos clases nosotros vamos a empezar a estudiar los delitos contra el patrimonio. Y entonces vemos cómo existe esa variedad de bienes jurídicos tutelados. Por un lado, podemos mencionar como ejemplo un bien jurídico subjetivo, como lo es el honor, un bien jurídico familiar, como lo es el matrimonio y la familia, y luego vemos en los delitos contra el patrimonio bienes jurídicos tutelados económicos, como es el patrimonio de las personas. Entonces, en el caso concreto de los delitos que vamos a ver ahora,
corresponde su protección al orden jurídico y familiar y el estado civil de las personas. El primer artículo que aparece dentro de este capítulo es el artículo 226 del Código Penal, y quisiera agregarles que ustedes van a ver cómo varios, digamos, de los tipos penales a los que se refiere este capítulo tiene que ver con artículos del Código Civil, porque estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la familia, estamos hablando del parentesco, y todo eso no lo regula el Código Penal, todo eso lo regula el Código Civil. Entonces, por eso tenemos que ir, en la mayor parte de estos artículos del Código Penal, tenemos que ir al Código Civil para integrar el tipo penal e integrar sus elementos. Veamos cómo funciona esto. Comencemos entonces con el artículo 226, el matrimonio ilegal. Si me hacen favor de leerlo. Artículo 226, matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto, el anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero, contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este matrimonio ilegal tiene que ver con la acción de una persona que se casa por segunda vez sin haber disuelto su primer matrimonio. Entonces, es contraer un nuevo matrimonio sabiendo, estando consciente de que está impedido para hacer eso porque pues aún mantiene vigente su matrimonio anterior. Entonces, por lo tanto, está cometiendo un delito de matrimonio ilegal. Veamos esta diapositiva. ¿Quién es el sujeto activo en este delito? Bueno, en este delito el sujeto activo es el contrayente que está unido por un matrimonio preexistente. Es el contrayente que está unido por un matrimonio anterior. Luego, el sujeto pasivo es el cónyuge del matrimonio posterior. ¿Por qué el sujeto pasivo es el cónyuge del matrimonio posterior y no el preexistente? Porque el matrimonio posterior no tiene validez, porque ya la persona está casada. En cambio, el primer matrimonio sigue vigente, por lo tanto, el sujeto pasivo es el cónyuge del matrimonio posterior. Estamos hablando desde la perspectiva del derecho penal. Lógicamente, este es un tema complicado, pues que por supuesto afecta de muchas maneras al cónyuge del matrimonio anterior como al cónyuge del matrimonio posterior. Pero jurídicamente hablando, el cónyuge del matrimonio posterior es el que es engañado porque ese matrimonio no va a tener ninguna validez. ¿Cuáles son los elementos de ese delito entonces? Primero, la existencia de un matrimonio válido que no está disuelto. La persona está casada. Y lo segundo, que se contraiga un segundo o ulterior matrimonio, lógicamente sin disolver el primero. Por eso en el segundo párrafo, el tipo penal también regula que comete este delito quien siendo soltero contrae matrimonio a sabiendas con una persona casada. Lógicamente es un delito doloso. El dolo implica la conciencia de que se está casado, de que hay un impedimento y la voluntad de ocultar ese impedimento y celebrar un segundo matrimonio. Es un delito doloso. Hablábamos en la otra clase que podría darse el caso de una persona que se casa una vez, se divorcia, pero el divorcio no es inscrito en el registro correspondiente. Entonces esta persona, creyendo que ya está divorciada, se vuelve a casar. Y cuando tratan de inscribir el segundo matrimonio, resulta que el registro le rechaza el segundo matrimonio porque aparece ya casado. Y como el matrimonio, ese primer matrimonio, no fue disuelto porque no se inscribió el divorcio, aparece casado. Entonces no le inscriben el segundo matrimonio. Pero esta persona no sabía, esta persona creía que en realidad ya estaba divorciado, como lo está, pero no sabía que la inscripción de ese divorcio no se había realizado en el registro respectivo.
como ustedes han de imaginarse, en este último caso que yo les estoy planteando no hay delito. Como ustedes han de imaginarse, no hay delito porque la persona no está actuando de mala fe. La persona en realidad ya había celebrado un divorcio, ya había una sentencia, pero no se había registrado, no se había inscrito y no está actuando de mala fe. Entonces no hay delito porque no hay delito culposo de matrimonio ilegal, solo es delito doloso. Y recuerden que solo son delitos culposos los expresamente señalados en la ley. Entonces es necesario que exista un dolo, que exista una intención que tiene que ver con volverse a casar sabiendo que el primer matrimonio no ha sido disuelto. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el primer delito. Recuérdense, matrimonio ilegal, volverse a casar sin disolver el primer matrimonio. Ese es el matrimonio ilegal. Bueno, veamos ahora entonces otro delito, que es el delito de ocultación de impedimento del artículo 227. Si me hacen favor de leerlo. Artículo 227. Ocultación de impedimento. Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa la nulidad absoluta serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultar esta circunstancia al otro contrayente. Muy bien, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Entonces, aquí nosotros vemos que el tipo penal se integra por una acción a través de la cual se oculta un impedimento que causa nulidad absoluta del matrimonio. Esto obviamente nos lleva a tener que consultar el Código Civil, porque el Código Penal no les dice cuáles son esos impedimentos. El Código Penal solo les dice quien oculta un impedimento que genera nulidad absoluta. ¿Y esto de nulidad absoluta qué significa? Que es una nulidad que no puede subsanarse. Una nulidad, si hay absoluta, quiere decir que hay nulidades relativas. Y una nulidad relativa es la que existe, pero que puede subsanarse. La relativa. Ahora, una nulidad absoluta es la que ya no se puede subsanar. No hay forma de corregirla, no hay forma de subsanarla. Y el tipo penal dice que comete ese delito quien oculta un impedimento que genera nulidad absoluta. ¿Qué artículo tenemos que consultar nosotros entonces? Del Código Civil, el artículo 88. El artículo 88 del Código Civil. Anoten ahí. La ocultación de impedimento tiene que ver con el artículo 88 del Código Civil. Leamos entonces el artículo 88 del Código Civil, si me hacen favor. Impedimentos para contraer matrimonio, artículo 88, casos de insubsistencia. Tiene impedimento absoluto para contraer matrimonio. 1. Los parientes consanguíneos en línea recta y en colateral. Los hermanos y medios hermanos. 2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el artículo 88 del Código Civil le señala a ustedes cuáles son los impedimentos absolutos, son los casos de insubsistencia en donde son nulos los matrimonios. Pero ¿en qué consiste el delito? En que uno de los cónyuges oculta ese impedimento. Por eso el tipo penal dice quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta, será sancionado con tal pena. Entonces, hay un impedimento absoluto, no obstante eso, la persona se casa, oculta el impedimento y con lo cual está actuando maliciosamente. Entonces está actuando contra el orden jurídico familiar, está afectando a la familia, porque si el matrimonio es la institución por la cual un hombre y una mujer se casan con el fin de vivir juntos, y resulta que uno de ellos está ocultando un impedimento, está lesionando ese orden familiar y por lo tanto comete el delito de ocultación de impedimento. Bueno, veamos entonces, si no hay preguntas, ahora el artículo
228, que es la simulación. 228, si me hacen favor. Artículo 228, simulación. Quien engañando a una persona simulare matrimonio con ella será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena serán sancionados quienes, con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero, contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Muy bien, muchas gracias. Oye, entonces, si ustedes ven aquí este artículo, primero puede darse el delito de simulación cuando una persona engaña a otra simulando matrimonio. Este es el caso de una persona que supuestamente se casa, acordaron con su pareja casarse, pero le dice que él va a contratar o ella va a contratar al notario que los va a casar y fingen un matrimonio que en realidad no existe, porque el supuesto funcionario no es notario, sino están simulando nada más el matrimonio. Aunque concurre con otro delito, de todos modos hay una simulación porque está engañando a una persona simulando que se está haciendo un matrimonio, lo cual no es cierto. Entonces ese es el primer párrafo. Y el segundo tiene que ver con alguien que celebra un matrimonio, contrae un matrimonio con un interés económico, provocándole un daño a tercero o con ánimo de lucro. Por ejemplo, alguien que quiera cobrar un seguro, alguien que quiera unirse por matrimonio, por temas hereditarios, alguien que lo está haciendo con el fin exclusivo económico. Ya el artículo 78 del Código Civil vimos que define cuáles son los fines del matrimonio. Pero si el fin es económico, entonces se incumple con lo que establece el artículo 78, que claramente dice que el matrimonio se realiza con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. No es un fin económico. Y por eso el tipo penal en el segundo párrafo se regula que se sanciona con la misma pena quien con ánimo de lucro u otro propósito ilícito o con daño a tercero contrae matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos. Puede ser cobro de un seguro, les decía, un seguro médico, en fin. Cuando el propósito no es del artículo 78, entonces se está cometiendo este delito de simulación y tiene una pena de 1 a 4 años. Si ustedes se dan cuenta, todos estos delitos lo que van afectando es a la familia, lo que van afectando es la naturaleza de una unión de hecho, la naturaleza del matrimonio, que tiene que ver con fundar una familia precisamente. Y entonces, por eso el Código Penal lo tiene como un bien jurídico tutelado y le asigna una pena a quien intencionalmente, dolosamente, afecte a la familia, pues con cualquiera de estas modalidades de los tipos penales que aparecen aquí. Lo mismo ocurre en el artículo 230, que es la celebración ilegal de matrimonio. Si me hacen favor de leerlo, pero tal vez antes de leer el 230 del Código Penal, leamos, si me hacen favor, el 92 del Código Civil. Primero veamos el 92 del Código Civil, si me hacen favor. Celebración del matrimonio. Artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizar el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ustedes ven el artículo 92, que también responde a un artículo de la Constitución Política que regula qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio. Y ahí ustedes pueden darse cuenta que el matrimonio se puede regular por funcionarios, por notarios, por ministros de culto. Entonces, tanto la Constitución Política como el
Código Civil regula quién puede celebrar el matrimonio. Si nosotros vemos el 230, va a castigar a quienes lo celebren sin estar autorizados para ese efecto. Veamos el artículo 230 del Código Penal. Si me hacen favor, 230. Artículo 230. Celebración ilegal. Quien sin estar legalmente autorizado a celebrar un matrimonio civil o religioso será sancionado con una multa de 200 a 2.000 quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pueda incurrir. Muy bien, muchas gracias. Y si me hacen favor, vamos a ver de una vez el artículo 231. Por favor, 231. Artículo 231. Responsabilidad de representantes. El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para lo que contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviese o hubiera tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de ésta lo haya autorizado, será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, en el primero vemos que es la celebración ilegal del matrimonio, que es, comete el delito la persona quien sin estar autorizado legalmente celebra un matrimonio civil o religioso. Ya vimos cómo el artículo 92 del Código Civil señala quiénes son los que están autorizados para celebrar un matrimonio. Entonces, una persona que viene a suplantar a otra, que viene a arrogarse atribuciones que no le competen, como en este caso la autorización de celebrar un matrimonio, pues comete un delito. Aun cuando nosotros podamos pensar que no hay un efecto inmediato, digamos, de lesión a una persona, pero resulta que se ve vulnerado el Estado civil, se ve vulnerada la familia, porque la persona está siendo engañada, porque hay una persona que está fingiendo ser funcionario. Obviamente ese matrimonio no existe, no va a tener ninguna validez y por lo tanto se está engañando al sujeto pasivo. Se le está engañando porque se está fingiendo celebrar un matrimonio por una persona que no tiene las atribuciones legales para hacer lo mismo, porque esas atribuciones, pues como ustedes ya vieron, las da propiamente la ley. Así es que, digamos, eso tiene que ver con la protección del matrimonio. Anteriormente, como yo se los he dicho en otras clases, existían otros delitos, pero que ya hoy en día están derogados, como el artículo de adulterio y otros artículos, porque también desnaturalizaban los postulados y los principios del matrimonio. El artículo constitucional, y ya lo leímos hace un momento, regula que la familia, el Estado garantiza la familia va sobre la base de la igualdad de derechos y obligaciones entre hombre y mujer. Entonces no podía seguir existiendo un artículo que solo penalizaba a la mujer que era infiel a su esposo en el matrimonio. Y por lo tanto ese artículo se declaró inconstitucional. Y ahora los artículos que tenemos vigentes relacionados con el matrimonio son los que hemos mencionado hace un momento. Bueno, estos tienen que ver contra el matrimonio, pero también hay delitos que atentan contra el Estado civil. Y estos los podemos encontrar a partir del artículo 238. El Estado civil tiene que ver con el nombre, tiene que ver con el nacimiento, tiene que ver con si se es casado, si es soltero, si se es divorciado. Todo eso tiene que ver con el estado civil de las personas. Veamos, para principiar, el delito de suposición de parto del artículo 238. Si me hacen favor, suposición de parto. Artículo 238, suposición de parto. Quien fija un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan será sancionada con prisión de 3 a 5 años y multa de 10.000 a 100.000 quetzales. El médico, personal de enfermería o comadrona que coopere con la ejecución de este delito, además de la pena impuesta, será sancionado con la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el doble de la pena impuesta. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Entonces, este delito
de suposición de parto tiene que ver con la alteración del estado civil de las personas, porque en este caso van a fingir un nacimiento. Dice, quien finja un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le corresponden, serán sancionados con tal pena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, claro que altera el estado civil, claro que hay un fraude de ley aquí, porque la persona está fingiendo un embarazo o un parto. Regularmente, pues tendrá que ver esto con intereses económicos. Intereses económicos, establecer una filiación que en realidad no existe porque no existe ese embarazo o no existió ese parto, pero tiene que ver con intereses económicos al tratar de vincular a una persona obteniendo derechos que no le corresponden. Aquí el segundo párrafo de este artículo regula que el médico, la comadrona, el enfermero, la enfermera, se les castiga con el doble de la pena impuesta en su inhabilitación. O sea que a estas personas, por cooperar con la ejecución del delito de suposición de parto, se les asigna la pena correspondiente a lo que ellos hayan hecho por el delito de suposición de parto, pero además se les inhabilita por el doble de tiempo de la pena que se les haya impuesto. Esta es una inhabilitación especial porque es una inhabilitación que se les hace para el ejercicio de la profesión a la que se dedican. Entonces, se les pone no solo la pena de años que corresponda por haber cooperado en esa suposición de parto, como se les inhabilita por el doble de tiempo en el ejercicio de sus funciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no tienen preguntas, entonces veamos por favor ahora el delito de sustitución de un niño por otro. Veamos el artículo 239. Sustitución de un niño por otro. Artículo 239, por favor. Artículo 239. Sustitución de un niño por otro. Quien sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias. Vean este tipo penal, vean este delito. Es el delito de sustituir a un niño por otro. Y la pena es una pena alta, porque tiene una pena de 8 a 10 años y una multa también elevada. Por supuesto que afecta a la familia. ¿Cómo no va a afectar a la familia si resulta que a los padres les están sustituyendo a su hijo recién nacido? Yo les comentaba a los compañeros en la otra clase que hace algunos años, ahí en la universidad, un joven que, bueno, ahora ya es abogado, en ese entonces era estudiante de Derecho, ahí de la facultad. Él era estudiante de Derecho, pero era trabajador de la universidad, trabajaba en la universidad. Y él, pues, se supo cuando él contrajo matrimonio y se supo que tuvo un hijo, pero después de tener a su hijo, es decir, a los días de haber tenido a su hijo, él comenzó a comentar que tenía a su hijo, que se lo habían entregado en el IX, creo que ahí fue donde había tenido su parto la esposa de él, y que había tenido su hijo, pero que ellos estaban seguros que ese no era su hijo. Y en realidad cuando uno oía a este joven decir semejante cosa, pues uno sentía raro decir, ¿cómo tiene su bebé, tiene su niño y dice que no es de él? Pero la verdad es que él aseguraba que ese hijo no era él y casi todos los días andaba repitiendo lo mismo y uno lo encontraba y le decía que él estaba seguro que ese hijo no era de él. Pues resulta que como a los 3, 4 meses se estableció efectivamente que ese no era el hijo de esta pareja de esposos. Les hicieron, creo que, prueba de ADN y determinaron que él no era su hijo. Y comenzaron a hacer la investigación. Obviamente entraron ya
en competencia las autoridades respectivas. Supongo que de la Procuraduría General de la Nación, no sé si también de la Procuraduría de Derechos Humanos y lógicamente el Ministerio Público, a investigar y como al cierto tiempo de haber sabido esa noticia, pues este joven ya contaba con mucha alegría que ya tenía a su hijo en su casa, a su verdadero hijo. ¿Y qué habían determinado? Pues que se los habían sustituido. Y sin duda alguna, el niño que ellos tuvieron 3, 4, 5 meses como hijo de ellos, o no como hijo de ellos, sino como se los habían entregado como hijo de ellos, era el hijo de la pareja que tenía el verdadero hijo de ellos. Entonces, como hicieron el cambio, pues, de los niños. El tema es que en ese caso que yo les estoy contando, nunca se supo que a nadie lo llevaran procesado. Nunca se supo que nadie hubiera ido a prisión. Recuerdo a lo lejos que creo que sí se demandó al hospital por negligencia médica y por esto que había ocurrido, civilmente, pero penalmente no. ¿Por qué? Porque no se estableció de que haya habido dolo, haya habido mala intención, sino más se apreció que había sido un caso de mala práctica del hospital, de los médicos, en donde confundieron a los niños y les entregaron a ellos el hijo que no era de ellos. Entonces ahí no hubo delito. No hubo delito porque, como ya se los dije anteriormente, todos estos delitos de matrimonio ilegal, celebración, ocultación de impedimento, sustitución de un niño por otro, todos son delitos dolosos. Y ustedes recordarán que los delitos culposos solo son los expresamente determinados por la ley. Y si el tipo penal aquí no dice que hay un delito culposo de sustitución de un niño por otro, si esto ocurre por negligencia, no hay delito. Puede haber responsabilidad civil, pero no hay delito. Entonces, el delito consiste en sustituir a un niño recién nacido por otro y se castiga con una pena de 8 a 10 años siempre que se establezca que hubo dolo, hubo intención de hacer esa sustitución. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, gracias. Licenciado. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, continuaríamos y nos correspondería entonces ver la supresión y alteración del estado civil. El estado civil tiene que ver con el nombre de la persona, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con su estado civil, si es casado, soltero, divorciado, y aquí se da un delito que tiene que ver con la alteración del estado civil de una persona. Leamos el artículo 240, si me hacen favor. 240. Artículo 240. Supresión y alteración del estado civil. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100.000 a 500.000 quetzales quien falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro de personas correspondiente cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona o que, a sabiendas, se aprovechare de la inscripción falsa. 2. Ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. 3. Inscribirse o hiciere inscribir un nacimiento inexistente o proporcionare datos falsos de los progenitores. El funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondiente será sancionado con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación para empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, aquí nosotros nos encontramos ante un cierto tipo de falsedad que es lograr una inscripción falsa, una inscripción alterada que no es cierta sobre el estado civil de las personas. Como les decía hace un momento, esto tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la inscripción de los progenitores, como lo dice el artículo, tiene que ver con la situación del estado civil, si es casado, soltero, divorciado, y se inscribe un dato falso.
Aquí por eso es supresión y alteración. Se altera el estado civil de una persona inscribiendo un dato que no es cierto. Y el funcionario, pues, no solo comete ese delito, sino al igual que en el caso anterior, que ya vimos anteriormente, en donde al médico y a la comadrona y al enfermero se les ponía el doble de la pena como inhabilitación especial para ejercer la profesión, aquí se les pone el doble de la pena para tener un empleo o cargo público, por su calidad de funcionarios, al permitir que se inscriba una afiliación que no es cierta, una afiliación falsa. Es un delito muy parecido al de usurpación de estado civil, que aparece en el artículo 241 y que señala: quien usurpar el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Artículo 241. Quien usurpar el estado civil de otro, es decir, quien trata de sustituir a otra persona con su nombre, por ejemplo, igual puede ser por intereses económicos, intereses sobre cobro de seguros, intereses hereditarios, en donde trata de sustituir una persona por otra. Pues la pena es de 2 a 5 años por realizar esa acción. Todos estos delitos, como ustedes pueden percatarse, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la protección de los niños o de los hijos, como también el artículo 241 bis y artículo 241 ter también regula los delitos que se pueden cometer en relación a las adopciones, porque la adopción también tiene que ver con la familia, lógicamente. Recuérdense que la adopción es la institución por la que se reconoce como hijo propio a un hijo de una persona, se le adopta como tal, y cuando se hace con otras intenciones, también se cometen delitos vinculados con las adopciones. Así como hay delitos vinculados con el matrimonio, así como hay delitos vinculados con la sustitución de los parentescos, también hay delitos vinculados con adopciones. Veamos, si me hacen favor, el artículo 241 bis y 241 ter. Si me hacen favor de leer esos dos artículos. Artículo 241 bis. Adopción irregular. Quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde o prometa a una persona o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Las penas se impondrán sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Artículo 241 ter. Trámite irregular de adopción. El funcionario público que a sabiendas de trámite autorice o inscriba una adopción utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos o donde se haya alterado la filiación de una persona menor de edad o cualquier otra información exigida por la ley para la validez de una adopción, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, jóvenes, ustedes aquí encuentran dos delitos que tienen que ver con adopciones. El primero de ellos, que es el hecho de pagar a una persona para que otorgue una adopción, para que consienta una adopción. Por ejemplo, pagarle a las madres de los niños para que ellas consientan y den en adopción a su hijo. Lógicamente, esto tiene que ver muchas veces con situaciones económicas, puede ser situaciones de pobreza de la madre, en donde con el ofrecimiento, la promesa de recibir un pago, la tratan de llevar a que otorgue el consentimiento para que se dé una adopción de su hijo, y entonces se desnaturaliza la función de la adopción, porque pareciera que se traduce ya en una compra, en donde alguien paga a la madre para que le dé a su hijo, y esa no es la finalidad de la adopción, ni la función de la adopción, ni es el sustento de la familia. Entonces aquí lo que se castiga es ese propósito de obtener la adopción, para obtener la adopción
brindando dinero, ayuda económica o prometiendo a una persona cualquier beneficio de carácter económico. Al desnaturalizar el objetivo y el fin de la adopción, pues se comete este delito de adopción irregular. Y el trámite irregular de adopción del artículo 241 ter tiene que ver con funcionarios que inscriben o autorizan la adopción sabiendo que se han utilizado documentos falsos, sabiendo que se han utilizado documentos o inscripciones falsos o en donde se haya alterado la información del niño, que es lo que exige la ley respectiva para otorgar la adopción. Entonces, el primero tiene que ver con el pago a la madre para obtener la adopción y el segundo con el funcionario que admite para inscribir una adopción documentos falsos, inscripciones falsas que alteran el estado civil, digamos, y la información que tiene que ver con el niño y que son los requisitos, pues, para otorgar la adopción. Entonces, nosotros vemos que estos tipos penales tienen que ver con las instituciones que ya hemos mencionado y luego vamos a ver ya en el último capítulo de estos delitos, los delitos que tienen que ver con el incumplimiento de deberes, porque en la familia, en el matrimonio, en la unión de hecho, no solo se pueden cometer delitos, digamos, al celebrar esos actos de matrimonio o de adopciones, sino también hay delitos en donde se da un incumplimiento de deberes, porque uno de los deberes que señala, por ejemplo, para el matrimonio, el artículo 78, ya lo leímos, dice, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ese auxiliarse entre sí tiene que ver con los deberes que existen entre quienes son familia. Y uno de los deberes es de la asistencia económica. Si uno, por ejemplo, uno de los dos cónyuges tiene ventajas económicas y el otro cónyuge no tiene un trabajo o tiene un impedimento físico-mental para trabajar, entonces, si la finalidad del matrimonio, por ejemplo, es auxiliarse entre sí, el otro cónyuge tiene la obligación de prestarle asistencia. Y si un juez ya le fijó una cantidad económica que debe corresponder a su pariente que tiene necesidad y no cumple con otorgarla, comete también delitos. Esto es un delito que tiene que ver con una sentencia que ya se ha dictado, un convenio que ya se ha dictado en donde se ha fijado una pensión alimenticia. Veamos entonces, si me hacen favor, el artículo 242, que es el delito de negación de asistencia económica. Leamos, el 242 y 243, si me hacen favor. Negación de asistencia económica. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiere prestado. Artículo 243. Incumplimiento agravado. La sanción señalada en el artículo anterior se aumentará en una tercera parte cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación, traspasare sus bienes a tercera persona o empleare cualquier otro medio fraudulento. Muy bien, muchas gracias. ¿Oye? Entonces, 3 cosas creo que es importante comentar al respecto de este delito. Primero, que esa negación de asistencia económica tiene que ver con alguien que está obligado a prestar alimentos. El concepto de alimentos, según el Código Civil, no solo se refiere a los alimentos propiamente dichos, sino aquí el concepto de alimentos se refiere al sostenimiento de otra persona. Eso tiene que ver con salud, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con
pues lógicamente también con alimentos, pero tiene que ver con salud, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con educación, y es quien está obligado a prestar esos alimentos, en sentido amplio, entendía esa palabra, no los presta teniendo posibilidad de prestarlos. ¿Cómo es que se le ha fijado esa obligación? Pues con una sentencia o con un convenio, y no cumple. Entonces a la persona se le requiere el pago de eso que debe de alimentos y no lo otorga. Pudiendo otorgarlo, comete el delito de negación de asistencia económica. Primero. Segundo, eso no significa que siempre va a ser un caso en contra, por ejemplo, si es del matrimonio, en contra del varón. También puede ser en contra de la mujer, porque puede ser que quien tenga la mejor condición económica sea la mujer y no el hombre. El hombre puede estar impedido para el trabajo por un accidente que tuvo. Y entonces el hombre también puede demandar a la mujer para la prestación de esos alimentos. Si un juez ya fijó esa pensión, la persona a partir de ese momento que se dicta la sentencia está obligado a prestar esa ayuda económica. Si no la presta, pudiendo prestarla, comete el delito de negación de asistencia económica. Y como lo señala el 243, la pena se agrava cuando el que está obligado a prestar esos alimentos para que no le embarguen sus bienes, los vende o se los pasa a terceras personas. Porque ahí lo que está haciendo es ocultando sus bienes para poder eludir el cumplimiento de esa obligación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado, gracias. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a concluir con los artículos 244 y 245 del Código Civil, el Código Penal, perdón. Si me hacen favor de leer el delito de incumplimiento de deberes de asistencia del 244 y 245, si me hacen favor. Artículo 244. Incumplimiento de deberes de asistencia. Quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, serán sancionados con prisión de 2 meses a 1 año. Artículo 245. Eximiente por cumplimiento. En los casos previstos en los 3 artículos anteriores, quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ese incumplimiento de deberes de asistencia tiene que ver con la persona que tiene una obligación legal de prestar derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes y de manera intencional los abandona material y moralmente, como dice la ley, por lo tanto se hace responsable del delito de incumplimiento de deberes de asistencia. Hay una eximente por cumplimiento y es la posibilidad de que quien haya cometido alguno de estos 3 delitos anteriores queda sin responsabilidad penal al pagar lo que debe y garantizar el cumplimiento futuro de esas obligaciones. ¿Por qué existe esta eximente? Bueno, porque sin duda alguna el concepto, digamos, del legislador tiene que ver con la comprensión de que si esta persona que incumplió con la asistencia económica, incumplió con los deberes de asistencia, digamos, paga lo que dejó de pagar y garantiza lo que tiene que pagar en el futuro, por ejemplo, con un bien, entonces, pues, lógicamente la filosofía de esto tiene que ver con para qué tener a esa persona detenida, para qué tener a esa persona procesada o para qué condenarlos si lo que se está queriendo proteger es la familia. Y no se va a proteger a la familia llevando a una persona a que cumpla una pena, si por cumplir esa pena ya no va a cumplir con su obligación familiar. Entonces aquí lo que la ley trata de prever es que una vez se protejan esos derechos de los niños, de la mujer o del hombre que
que es beneficiado, digamos, con que se le preste una asistencia económica, aun cuando lo haya dejado de cumplir quien está obligado, pero después lo cumple y garantiza su cumplimiento futuro, eso es lo que persigue la ley. Lo que persigue la ley aquí es la protección de la familia. Entonces prefiere mejor declarar sin responsabilidad a esa persona para que esa persona pueda estar libre, pueda trabajar, pueda cumplir con sus obligaciones, que se protege de mejor manera a la familia de esa forma que no teniendo esa comprensión y queriendo aplicar la ley con todo su rigor, aunque al final se descuida a la familia por estar sometido a un proceso o a prisión. Esa es la filosofía del por qué existe la eximente, pero la obligación de prestar los alimentos existe, no siempre es del padre hacia la mujer o del padre hacia los hijos, puede ser de un hijo hacia el padre o puede ser de la mujer hacia el esposo, y el incumplimiento de asistencia con quien tiene la obligación de prestar alimentos a un familiar. Entonces, ustedes se dan cuenta, varían los bienes jurídicos tutelados. Ya en una o dos clases empezaremos nosotros a estudiar los delitos contra el patrimonio, pero ya es un bien jurídico totalmente diferente, porque este tiene que ver con un tema moral, con un tema familiar. El bien jurídico tutelado que protege estos delitos tiene que ver con eso, pero así, digamos, el Código Penal va tratando de proteger los bienes jurídicos tutelados, las garantías que contiene la Constitución Política de la República de Guatemala. Así es que esos son los delitos que tienen que ver con la familia, con el matrimonio, con las adopciones y con el incumplimiento de deberes entre familiares. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Lick. Muy bien, pues si no tienen, Buenas noches, Nick. si no tienen ninguna pregunta, entonces, pues yo les agradezco mucho su atención y que tengan feliz noche. Nos vemos la próxima clase. Feliz noche. Gracias.